Pasé la mañana planchando el chal azul suave que Elías me regaló el año en que nació Javier. Era de lana fina con bordes cosidos a mano y un olor tenue a cedro, como si aún guardara el aliento de aquel invierno en que lo llevé por primera vez. Siempre pensé que esa prenda tenía algo de talismán, como si su calidez hubiera absorbido también un poco de lo que fuimos. Lo había guardado durante años en un cajón de tela envuelto en papel de arroz, entre recuerdos que no se nombran, pero que siguen intactos. Aquella mañana lo elegí no por elegancia, sino por lo que significaba. Porque me recordaba que una vez, en algún momento ya lejano, fui vista con ternura. La casa estaba en silencio. No sonaba la radio ni el teléfono. Ni una voz, ni un mensaje. Solo el soplo tenue del vapor al rozar la tela y los pensamientos girando en mi cabeza como hojas secas que se niegan a caer del todo. Me hacía la misma pregunta una y otra vez, como un hilo suelto que no sabía cómo anudar. ¿Por qué me sentía como una invitada? Sobre la mesa de costura tenía preparada una pequeña caja de madera forrada en terciopelo azul oscuro. La había hecho yo misma durante semanas. En su interior coloqué con delicadeza las joyas artesanales que fabriqué con hilo fino. Y paciencia, un broche de filigrana, 2 pendientes discretos de plata vieja y una inscripción grabada sira a mano en la parte inferior de la tapa que decía: «Para lo que vale más que el oro». No era un regalo caro, ni grande, pero venía de mis manos, de mis horas, de mi historia. Era lo poco que me quedaba por ofrecer, sin esperar nada a cambio. Solo dejar constancia de que yo había estado. Al llegar al lugar de la boda, a un resort con fachada moderna, grandes ventanales de cristal piedra encalada y lámparas demasiado grandes para parecer sinceras, me recibió una joven en la recepción. Llevaba una carpeta entre los brazos y una sonrisa mecánica en el rostro. Levantó la mirada apenas por encima de mi pecho, me pidió mi nombre y me entregó una etiqueta adhesiva. En ella, escrito en letras sencillas sin adornos, Amalia. Nada más. No decía madre del novio. No tenía el borde dorado que lucía el de la madre de Valeria, cuya etiqueta además llevaba un pequeño listón blanco con letras cursivas que decían Familia VIP. Dudé por un instante si debía preguntar por el error, pero la chica ya atendía al siguiente invitado. Y a decir verdad, yo ya estaba acostumbrada a quedarme con las dudas en la mano. Entré sola. Nadie se ofreció a acompañarme a guiarme. La sala vibraba con una emoción que no parecía tener lugar para mí. La familia de Valeria se había multiplicado en el espacio, tíos con trajes a medida, primas con vestidos color champán, risas, flotando como si se conocieran desde siempre. Finalmente un asistente me condujo a una mesa cerca del fondo, marcada como amigos de la pareja. Allí una mujer hablaba de alpacas en Querétaro y un hombre promocionaba colchones ortopédicos. Ninguno conocía a Javier. Ninguno me preguntó cómo lo conocía yo. Comí despacio sin hambre. Y conté las veces que intenté cruzar una mirada con mi hijo. No logré ni una. Cuando empezó el primer baile lo vi cruzar la pista. ¡Mi hijo! Traje impecable, la barbilla igualita a la de Elías. Bailó con Valeria, luego con su suegra, después con una tía que llevaba brazaletes ruidosos que tintineaban con cada giro. Yo me quedé sentada, las manos cruzadas sobre el regazo, esperando el momento. El momento en que girara, me buscara con los ojos, me ofreciera una sonrisa que dijera: «Ahí estás, mamá». Pero no lo hizo. El fotógrafo pasó por mi lado 2 veces. Nunca levantó la cámara. La canción cambió. Otra más. Y otra. Los platos fueron retirados. Cuando sirvieron el postre ya había dejado de esperar algo dulce. No lloré. Solo doblé la servilleta con cuidado, la deslicé bajo el plato y me levanté sin hacer ruido. Caminé entre las mesas como si fuera invisible, como si nadie recordara que sin mí, Javier no habría estado ahí con su anillo nuevo, su esposa sonriente
y su vida recién inaugurada. Salí sola al estacionamiento. El aire era más frío, pero también más honesto. Me senté en el coche con las manos en el volante sin encenderlo. Me quedé ahí unos minutos mirando la luna que colgaba redonda y silenciosa sobre el toldo del resort. Pensé en Elías, en cómo habría bufado si hubiera visto esa etiqueta sin título. Pensé en mi madre, en cómo ella habría dicho: «Traga saliva, después respiras». Y eso hice. Tragué saliva. Respiré. Arranqué el coche. No tenía intención de contarle a nadie cómo me sentí. No habría sabido explicarlo sin que sonara a queja. Y yo, Amalia, la madre de Javier, la viuda de Elías, nunca me quejé por cosas pequeñas. Pero esa noche, al colgar el chal en su gancho de madera, me di cuenta de que algo muy dentro de mí se había doblado. Como la servilleta en esa mesa. No roto, pero sí replegado. Guardado, como si mi lugar en su historia ya no existiera. Y ahora tocaba aprender a caminar sin necesitar que me lo devuelvan. 4 días después de la boda, mientras aún olía hacia encierro el chal recién guardado en su funda, escuché el timbre de la puerta. Era un jueves gris con el cielo plano sin nubes ni forma, como si alguien hubiera borrado el fondo. Sobre la encimera una taza de café se enfriaba lentamente, olvidada entre sorbos que no llegaron. No esperaba siquiera a nadie, ni llamadas, ni mensajes. Solo esa música tenue y constante que tiene el silencio, cuando una casa ya se ha acostumbrado a la ausencia. Me limpié las manos con el delantal, retirando restos invisibles de harina y migas que no recordaba haber tocado. Caminé hasta la puerta sin apuro, con ese paso automático que uno desarrolla cuando ha dejado de esperar sorpresas. Y al abrir, ahí estaba Valeria. Impecable. Abrigo color perla moño bajo cuidadosamente recogido maquillaje, sin una sola falla. En la mano llevaba una caja blanca con el nombre de una panadería elegante, grabado en letras doradas. A su lado un hombre que no conocía, alto, delgado, gafas metálicas y un maletín de cuero negro tan liso como su expresión. No se presentó. No lo necesitó. Bastaba verlo para saber que no estaba ahí, por cortesía. Era presencia, no visita. «Trajimos galletas», dijo Valeria con voz suave, casi afectuosa, como si la ternura fuera una herramienta que sabía manejar. «Pensé que te vendría bien algo relajante». Asentí en silencio. Me hice a un lado para dejarlos pasar. Entraron con una coordinación precisa, como si lo hubieran ensayado. Primero ella, después él, sin prisa, sin mirar atrás. La casa los recibió con ese eco que deja lo ajeno. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma donde Javier construía castillos de papel, donde Elías leía los titulares en voz alta con voz grave y distraída. Valeria se acomodó como quien mide la luz antes de una sesión de fotos. Observaba los rincones, los marcos, los estantes, como si tomara nota para algo que no me incluía. «Esta casa tiene buena vibra», dijo mientras desataba el listón de la caja con dedos delicados. Sonrió, una sonrisa medida como el glaseado de las galletas, decorativa exacta. Pero sus ojos, curiosamente, no estaban conmigo. Se desviaban una y otra vez hacia el hombre del maletín. Él lo colocó sobre la mesa con una precisión quirúrgica. Lo abrió con un clic seco, más fuerte de lo que esperaba. Dentro todo era pulcro: carpetas encuadernadas, documentos alineados, una pluma fuente azul oscuro. Valeria tomó una de las carpetas con ambas manos, la abrió con cuidado y me la colocó enfrente como si fuera una ofrenda silenciosa. «Es solo una formalidad», explicó con esa dulzura que muchas confunden con amabilidad. «Un poder notarial duradero por si alguna vez pasa algo. Javier y yo pensamos que sería útil tener todo en orden. Por tranquilidad, tú sabes». Tomé la carpeta. No por educación, por inercia. El papel era grueso, de gramaje alto, de esos que no se imprimen en casa. Leí en voz baja la primera línea. No entendí todos los términos, pero el sentido era claro. Autorización plena. Acceso a cuentas. Bienes. Decisiones patrimoniales. Efecto inmediato. Sin condiciones. Sin fecha de expiración.
La palabra agente se repetía como un eco. También control. No reaccioné. No fruncí el ceño. No levanté la voz. Me levanté como si buscara un cucharón o una explicación. Puse agua a calentar. Preparé té para los tres. A ella le añadí un terrón de azúcar sin preguntar, como solía hacerlo con Javier, cuando estaba cansado y no sabía qué necesitaba. Coloqué las tazas sobre los posavasos de corcho que Elías había lijado con sus propias manos. Claro, dije con una sonrisa que no me tocó los ojos. Lo leeré con cuidado. Valeria pareció satisfecha. Recogió los papeles con la misma precisión con que los había desplegado. Los guardó de nuevo en la carpeta y la cerró con un leve golpe de palma. El hombre a quien ya imaginaba notario no pronunció una sola palabra. Solo se levantó cuando ella lo hizo y me dedicó una leve inclinación de cabeza que no llegó a ser respeto. Antes de salir, Valeria me tocó el brazo apenas un roce. Como si eso bastara. Como si un contacto fugaz pudiera limpiar la huella que acababa de dejar. Los observé desde la ventana mientras se alejaban. Ella hablaba con gestos suaves pero firmes como una actriz bien dirigida. Él asentía en silencio como si todo ya estuviera escrito. Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, llevé el paquete al estudio. Lo deslicé bajo el cajón donde guardo cartas antiguas, recibos doblados con esmero, cheques, cancelados con tinta corrida. No necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Solo necesitaba recordar. Recordar lo que Elías me dijo una vez con voz baja y mirada larga, como quien sabe que sus palabras vivirán más que él. No dejes que te pidan permiso para quitarte lo que es tuyo. Esa noche, después de cenar, una sopa que no recuerdo haber probado, bajé al sótano por primera vez en meses. El frío me recibió como un viejo amigo con olor a madera vieja, barniz seco y piedra. Bajé los escalones con cuidado, no por miedo a caer, sino por respeto. Porque hay lugares en una casa que no son solo físicos, son refugios. Y el mío estaba al fondo. Detrás de las latas de pintura y una escoba sin mango, encontré el gabinete. Aquel que Elías construyó con sus propias manos con madera de pino y bisagras de cobre. Me arrodillé. Busqué el pestillo. Lo sentí. La llave aún estaba allí, en su escondite secreto. Esperando, como si supiera desde siempre que este día inevitable iba a llegar. El pestillo se deslizó con un chasquido leve, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración, esperando ese instante. La madera crujió bajo mis rodillas al arrodillarme frente al gabinete, que Elías había incrustado en la pared del sótano. Era una estructura baja, sobria, pero resistente. Siempre me pareció una exageración de su parte. Una manía. Una de esas excentricidades silenciosas suyas que no cuestioné lo suficiente hasta mucho después. Para guardar lo que no se debe perder por accidente, decía mientras medía cada tabla, cada bisagra, como si el futuro mismo dependiera del encaje perfecto de sus manos. El ambiente en el sótano era seco, cargado de ese olor denso que dejan los años en la piedra y la madera, barniz antiguo, tierra quieta, polvo sin moverse. Deslicé la puerta oculta con ambas manos. Detrás de un trapo viejo y una caja oxidada llena de tornillos y clavos sueltos, apareció la caja de metal, más pequeña de lo que recordaba. Más liviana, pero a la vez infinitamente más pesada por todo lo que guardaba dentro. La coloqué con cuidado sobre mi regazo. Soplé el polvo acumulado en la tapa y pasé los dedos por las hendiduras, casi invisibles del cierre. No era la primera vez que la abría, pero sí la primera, desde que Elías ya no estaba para explicarme su lógica con esa mezcla suya de orgullo tranquilo y pudor férreo. Siempre creí que guardaba allí herramientas o papeles viejos. Nunca pensé que su contenido me miraría directo al alma. Dentro los documentos estaban tal y como los había dejado ordenados, meticulosamente etiquetados con pestañas de colores suaves, clasificados por tipo y fecha. Escrituras, registros de inversión, acciones, certificados de propiedad, todo con letra clara. Y en el fondo, entre dos carpetas delgadas y pulcras, un sobre beige con mi nombre. Solo Amalia. Nada más. Sin fecha.
sin título, sin sello. La letra de Elías inconfundible, elegante, ligeramente inclinada como si cada palabra avanzara con prisa contenida. Tomé el sobre entre las manos. No era pesado, pero tenía un peso distinto. Era historia, era promesa, era advertencia. Lo abrí con cuidado desdoblando el papel como quien acaricia algo sagrado. La nota era breve, sin adornos, sin disculpas, solo verdad. Sé que no pedirás ayuda incluso cuando la necesites, así que me aseguré de todo. Esto es tuyo, no nuestro. No de él, tuyo. No le digas a Javier. No porque no confíe, sino porque no sé en qué hombre se convertirá. Si alguna vez tienes que elegir entre paz y presión, elígete a ti. Siempre te amé. Elías. Leí esas líneas una vez, luego otra, y otra más. No lloré, pero algo dentro de mí se movió, como una puerta que había estado trabada durante años y que de pronto cedía ante un empuje suave. No fue tristeza, ni siquiera alivio. Fue otra cosa, un nudo que se afloja, un hilo que se suelta. Una comprensión silenciosa de que Elías había previsto este momento, mucho antes de que yo sospechara que llegaría. Volví a las carpetas. Revisé cifras, títulos, fechas. Acciones diversificadas en fondos modestos pero sólidos. Escrituras de propiedades que había olvidado por completo. Una en San Luis Potosí que creía vendida hacía años. Un fideicomiso de tierras aún vigente con cláusulas intactas. Y todo, absolutamente todo a mi nombre. Sin copropietarios. Sin beneficiarios adicionales. Sin poderes compartidos. Cada documento reafirmaba lo que Elías había escrito. Esto no era una herencia común. No era una repartición. Era una defensa anticipada. Una red invisible puesta con manos firmes para que cuando llegara el momento, yo no cayera. Volví a colocar los papeles con sumo cuidado dentro de la caja. Cerré la tapa. El clic metálico sonó como un sello. Abracé la caja contra el pecho y me incorporé. Subí los escalones despacio sin encender más luces que las necesarias. Como si el eco de Elías aún caminara conmigo dándome instrucciones sin hablar. Arriba no fui a la cocina, ni al salón. Mis pies me llevaron directo al cuarto de costura. Ese rincón que siempre fue mío, aunque nunca lo dijéramos en voz alta. Encendí la lámpara de pantalla verde, la misma que él me regaló cuando me pasaba las noches, bordando en silencio, para no despertar a Javier. Puse la caja sobre la mesa. La abrí una vez más ahora con menos temblor. Saqué la carpeta más gruesa. Revisé los nombres. Comprobé los saldos. Conté los ceros 2 veces, luego una tercera por si acaso. Todo estaba ahí. Completo. Limpio. Legal. Una vida entera traducida a números y voluntad. Y ahora me pertenecía. No como un premio, no como compensación, sino como certeza. No me sentí poderosa, tampoco vengada. Me sentí en pausa, como si el mundo por un instante apenas se hubiera detenido para dejarme respirar, para dejarme entender. Elías no dejó esto para salvarme. Lo dejó para que no tuviera que explicarme ante nadie, ni justificarme, ni pedir permiso. Apagué la lámpara. Me senté en la silla tapizada con flores azules, la que él insistió en restaurar pese a mis protestas. Apoyé los codos sobre la mesa y dejé que el silencio me cubriera. Afuera la noche avanzaba sin prisa. No se oían coches, ni pasos, ni perros. Solo ese silencio que llega cuando ya no hace falta decir nada, porque lo esencial ha sido comprendido. Y entonces lo supe. No iba a afirmar nada. No iba a consultar a nadie. Solo iba a proteger lo que él me confió. Y a mí misma. Por fin. Sin disculpas. Sin temor. Sin ceder. Esperé hasta después del almuerzo. No por protocolo, sino porque sabía cómo sabía Elías que Horacio Félix siempre respondía mejor después de su café negro y su siesta breve de 20 minutos. Era un reloj humano, en ese sentido confiable, predecible, casi ceremonioso. El número seguía anotado en la libreta de tapas duras donde Elías guardaba lo verdaderamente importante
matrículas del coche, la combinación del gabinete del sótano, cumpleaños, que ninguno de los dos debía olvidar. Esa libreta tenía su propio lugar en el segundo cajón del escritorio, junto a un sacapuntas antiguo y una grapadora sin grapas. Marqué sin pensar demasiado. 3 tonos. Y entonces la voz envejecida pero aún firme, clara, sin arrugas innecesarias. Félix dijo, como si el tiempo no le hubiera enseñado a decirlo de otra forma. Me identifiqué. Silencio. Una pausa larga pero no incómoda. De esas que pesan porque llevan memoria. Me dijo que quizá un día llamarías, respondió finalmente. Y que si lo hacías era porque estabas lista. No preguntó más. No ofreció palabras de cortesía. Me dio una hora, una dirección, y colgó con la misma precisión con la que Elías sellaba un sobre. Al día siguiente fui a su oficina. No era el despacho elegante que uno imagina al pensar en abogados de testamentos y fideicomisos. Nada de mármol ni cuadros de justicia ciega. Era un garaje adaptado escondido en una calle sin nombre, entre 2 almacenes cerrados. La puerta tenía la pintura cuarteada y un buzón de metal oxidado colgaba torcido a un lado. Pero adentro las paredes estaban cubiertas de estanterías altas, repletas de carpetas envejecidas, carpetas tan viejas que ya no tenían color original. El aire olía a cuero, papel gastado, y un leve aroma a menta como si aún llevara en el bolsillo los caramelos que ofrecía en otra época. Horacio seguía usando tirantes y camisa abotonada hasta el cuello. Sus gafas colgaban de una cadenita metálica sobre su pecho, y su paso era lento, pero digno. Al verme entrar se levantó con esfuerzo pero sin perder compostura. Me ofreció asiento con un gesto firme. No hizo falta explicar demasiado. Le entregué la caja de metal. Él la recibió como quien sabe que algo importante ha cambiado de manos. La colocó frente a sí con respeto. Abrió la tapa y con manos pacientes fue sacando los documentos uno a uno. Le indiqué cuáles revisar. Los leyó en silencio, línea por línea, como si cada párrafo le estuviera diciendo algo que ya sospechaba. Solo se detuvo ante la carta de Elías. No la abrió. Me la devolvió sin una palabra. Yo asentí y siguió trabajando. «¿Qué quieres hacer con esto, Amalia?», preguntó finalmente. Su voz no tenía urgencia. Solo la seriedad de quien sabe que las decisiones duraderas no deben tomarse con apuro. No dudé. Quiero protegerlo. No para esconderlo. Para que nadie más decida por mí. Él asintió. Lento, casi satisfecho. Se puede hacer. Pero hay que hacerlo bien. Pasamos más de 1 hora revisando cláusulas. Él proponía. Yo corregía. Él sugería alternativas, yo reafirmaba límites. No quería lagunas legales. No quería errores de interpretación. Ningún espacio para decisiones tomadas de buena fe que acabaran despojándome otra vez de lo mío. No más firmas a ciegas. No más sonrisas antes del golpe. Finalmente, acordamos crear un fideicomiso irrevocable, privado, sin acceso externo salvo por mi instrucción escrita y certificada. Cualquier modificación futura solo posible si se presentaban 2 certificados médicos independientes que acreditaran mi incapacidad real, no administrativa. Elías había previsto esa posibilidad también según ciertos documentos firmados años atrás. Incluimos todas las cuentas, las acciones, las propiedades, incluso la tierra en San Luis Potosí que creí olvidada. Todo quedaría bajo una entidad familiar inactiva que Elías había creado discretamente hace casi 1 década para cuando llegara el momento. Entonces, no entendí qué momento era. Ahora sí. Ejecutora, preguntó Horacio mientras rellenaba los formularios con una caligrafía impecable. Lo pensé. No quería a alguien demasiado cercano. Tampoco alguien que se desentendiera. Tenía que ser alguien que supiera mirar sin querer controlar. «¿Blanca Solís?», dije. Horacio parpadeó. «La vecina». «La misma. No somos amigas, pero nunca falló una devolución de plato. Nunca preguntó lo que no debía. Y una vez, cuando creí que se había llevado mi paraguas,
me lo dejó colgado en el portón con una nota que decía: «El viento lo empujó. Ya está en casa». Él sonrió con un respeto inesperado. «Perfecto, discreta, precisa y sin lazos emocionales que compliquen las cosas». Terminamos el papeleo esa misma tarde. Firmé con pulso sereno. Horacio estampó los sellos con su tampón gastado, revisó los duplicados y archivó todo en una carpeta verde oliva con mi nombre escrito a mano. Todo quedó sellado. Nada quedó pendiente. Cuando salí de su oficina, el sol comenzaba a bajar sobre los tejados apagados del barrio. El aire tenía ese olor cálido y triste que solo aparece al final de la tarde. Caminé despacio hasta el coche sin prisa. Sí, con la extraña sensación de haber cerrado una puerta sin necesidad de dar un portazo. No lo hice por rabia, ni por revancha. Lo hice por respeto a lo que Elías me confió, y más aún a lo que yo misma había sostenido en silencio durante tantos años sin saber siquiera que lo estaba haciendo. Esa noche dormí mejor. No profundamente, pero sí sin sobresaltos. Y al despertar algo se había desplazado dentro de mí, como si una bisagra invisible se hubiera alineado. Aunque vinieran más cajas de galletas, más carpetas con listones, más visitas que fingían ternura, ya no iban a encontrar el mismo terreno, porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que importaba ya estaba blindado. Una semana después, justo cuando pensaba que el silencio se iba a quedar a vivir conmigo, no como huésped incómodo, sino como ese tipo de compañía discreta que no estorba, que se acomoda en los rincones sin pedir permiso, apareció. No lo vi llegar. No escuché pasos, ni el ruido del buzón, ni el ladrido de un perro ajeno. Solo lo encontré allí encajado entre los barrotes de la reja de entrada, como si el viento lo hubiese depositado con cuidado. Un sobre color crema sin membrete ni sello, apenas abultado, doblado prolijamente por el medio esperando. Me acerqué con cautela. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta negra y una letra firme limpia, sin adornos innecesarios: Amalia. No era una caligrafía cualquiera. Reconocí el trazo casi de inmediato porque lo había visto muchas veces en las notas que llegaban con los tuppers devueltos, en las tarjetas de cumpleaños de cortesía y en las listas de invitados que Valeria preparaba para cualquier evento familiar. Su letra era ordenada, femenina, cuidadosamente neutra. Nunca decía más de lo necesario. Pero esta vez decía demasiado en su sola presencia. Lo abrí en la cocina con el cuchillo del pan, porque algo en mí supo que no era carta de papel corriente, que lo que venía adentro cortaba aunque no sangrara. El filo partió el borde con un crujido leve. Dentro una hoja blanca doblada en tercios. Nada de logotipos, ningún membrete. Solo texto impreso con tipografía sencilla y en la esquina superior derecha, un encabezado escrito a mano. Versión simplificada para tu tranquilidad. Leí despacio. Palabras bien elegidas, como si alguien hubiera repasado el texto varias veces para asegurarse de que no pareciera una imposición. Hablaba de previsión, de colaboración, de facilitar decisiones importantes en momentos delicados. Era en apariencia un nuevo poder notarial. Esta vez con lenguaje menos agresivo, sin frases como efecto inmediato o control financiero exclusivo. En su lugar aparecían expresiones suaves como acompañamiento legal, respeto de decisiones y bienestar familiar. Pero debajo del barniz de amabilidad el fondo era el mismo. Una herramienta de control. Una firma que me convertiría otra vez en alguien a quien se consulta de cortesía, pero no se respeta en sustancia. Lo dejé sobre la encimera. Fui por el té, pero algo me seguía pesando en el pecho. No era rabia, era otra cosa. Era la sospecha de que todo estaba demasiado bien orquestado, cronometrado, como si yo estuviera siguiendo una coreografía ajena sin saberlo. Como si cada gesto de ellos, las flores, las galletas, las visitas suaves, no fueran espontáneos, sino
ensayos pulidos de un guión. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos observando cómo las hojas del árbol del patio danzaban con el viento leve. Y entonces, lo supe. Necesitaba confirmar algo. Llamé al banco. No mencioné nombres. Solo dije con voz calma que deseaba saber si había habido consultas recientes vinculadas a mis cuentas. La mujer al otro lado me pidió que esperara. El hilo musical era una melodía anodina sin emoción, pero mis dedos tamborileaban contra la mesa con un ritmo que no podía ocultar mi inquietud. Cuando volvió su tono tenía una vacilación apenas perceptible. «Sí, señora», dijo con cortesía profesional. «Hubo una consulta de antecedentes hace unas 3 semanas. Figura como realizada por la señora Valeria Guzmán Méndez. Fue discreta pero formal. Autorizada». Me quedé en silencio unos segundos. Dijo: «Hace 3 semanas pregunté, aunque ya sabía que sí». «Sí, señora. 2 semanas antes de la boda». Agradecí. Colgué. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No había sido un gesto impulsivo ni un acto de preocupación postnupcial. Valeria había comenzado a investigar incluso antes del vestido, antes de los votos, antes de relegarme a la mesa más alejada, antes incluso de que yo supiera que algo se había roto entre nosotras. No era cuidado, era cálculo. Volví a mirar el sobre. Ya no lo vi como un intento de acercamiento. Lo vi como parte de una estrategia, la segunda fase de un plan que había comenzado con una sonrisa en la boda y una bandeja de galletas de limón. No lo rompí, no lo quemé, no lo taché con tinta roja. Solo lo deslicé con calma en el cajón, junto al calentador de pan, entre recibos de cortinas que ya no colgaban y una declaración de impuestos olvidada. No porque no importara, sino porque merecía estar justo ahí, entre las cosas que ya no me roban energía, pero que tampoco deben olvidarse del todo. Abrí la alacena. Saqué la harina. Rayé la cáscara de un limón sin mirar. Esta vez dejé que lo amargo pasara. Las galletas salieron más ácidas de lo habitual, de propósito, como una declaración silenciosa. La mitad la envolví en papel encerado y la guardé en lo alto de la despensa donde solo yo alcanzaba. Las otras se enfriaron en la rejilla llenando la cocina de un aroma que era dulce, pero con filo. No sentía rabia, sentía claridad, como si por fin me hubieran quitado un velo de los ojos. No se trataba de un malentendido. No había error. Había intención. Valeria no era una joven despistada. Era meticulosa. Y Javier no lo sabía. O no quería saberlo. Ya no estaba segura de qué era peor, la ceguera ingenua o la complicidad pasiva. Esa noche, mientras doblaba los paños de cocina y repasaba mentalmente una lista de compras que no tenía ninguna urgencia, la casa se sintió distinta. No más triste, solo expectante. Como si incluso las paredes, incluso el silencio, supieran que algo se había movido, que un límite se había dibujado. No en voz alta, no con gritos ni discusiones, pero sí con firmeza. Porque a veces la claridad no viene con relámpagos, viene en sobres crema, y llega sin timbre. La invitación no llevaba motivo ni explicación. Solo una frase breve enviada por mensaje la noche anterior a las 21:43 brunch en casa. Sin ocasión. 11:00, sin emojis, sin con cariño, sin espero verlos, ni una pizca de dulzura innecesaria. No lo necesitaba. Si venían sería por voluntad propia, si no mejor. No estaba ofreciendo reconciliación, solo un espacio neutral, donde los silencios hablaran por sí mismos. Me levanté temprano como si el cuerpo supiera que ese día debía ser preparado desde la calma. Antes de que el sol se atreviera a atravesar las cortinas, ya tenía las manos en la harina. Preparé la masa de los escones con romero fresco cortado, del macetero que resistía en la ventana de la cocina. El aroma empezó a llenar el aire como un aviso. Algo se está horneando, pero no es solo pan. Dejé la mantequilla sobre la encimera calculando, con ojo de costurera, cuándo estaría en el punto exacto de blandura.
Elegí el mantel pequeño de lino blanco ese que solo uso cuando algo merece una dosis de cuidado. Lo extendí sobre la mesa con la paciencia de quien cose heridas invisibles. Coloqué mis mejores tazas de té, las de porcelana blanca con bordes azul grisáceo. Las servilletas de tela estaban dobladas con precisión matemática, como si una línea torcida pudiera descomponer el equilibrio frágil de la mañana. Puse 3 puestos. No más. La tercera taza quedó en el centro humeando sola como una silla vacía en una obra que aún no ha empezado. Coloqué 2 escones en un plato pequeño, uno aún tibio. Descansaba en el horno apagado, protegido por si alguien decidía pedir más. Y entonces verifiqué el sobre que había preparado la noche anterior. Una carpeta negra sin lazos, sin adornos, sin perfume. No buscaba agradar. Contenía el testimonio legal de lo que ahora me pertenecía por derecho y por voluntad de Elías. Firmado, sellado, blindado. Llegaron puntuales, no 5 minutos antes ni después. Como si la exactitud fuera una manera de mostrar respeto, o tal vez dominio. Javier llevaba camisa blanca perfectamente planchada, sin arrugas ni manchas. Valeria un vestido sencillo y un abrigo color hueso, el mismo que había usado el día que trajo al notario. Me dieron 2 besos breves, suaves, casi impersonales. Javier rozó mi mejilla como cuando era adolescente y pedía las llaves del coche sin contacto visual prolongado. Valeria siempre impecable alabó la iluminación de la casa por 3ª vez desde que la conocí. Esta casa siempre se siente tan acogedora, dijo alisando la servilleta sobre su regazo, como si planchara su discurso. Les serví té. Earl Grey con rodaja de limón. Ofrecí los escones. Sonreí con la comisura de los labios sin mostrar los dientes. Y esperé. No tardaron. Hablamos con un amigo, empezó Valeria con ese tono de terciopelo que emplea cuando quiere sonar útil sin parecer invasiva. Es abogado especializado en derecho familiar y situaciones de adultos mayores. Nada definitivo, claro. Solo una propuesta revisada, provisional, para facilitarte algunas cosas si surgiera alguna emergencia. Su voz era tan dulce que casi adormecía, como esas canciones de cuna que ocultan un mensaje de obediencia. Sacó de su bolso una carpeta mate, esta vez atada con un listón gris claro, como si fuera un obsequio delicado, y no un documento estratégico. La deslizó hacia mí por la mesa con una suavidad casi ceremonial. No dije nada. No toqué la carpeta. En lugar de eso, me incliné hacia atrás. Tomé la mía y la coloqué encima de la suya. Sin lazo, sin simpatía. Solo el peso concreto de la ley. Javier bajó la vista como si buscara en la taza una salida. Valeria se quedó inmóvil unos segundos. Luego, con manos lentas, abrió la carpeta. Leyó la primera página. Volvió a leerla, más despacio. Javier se inclinó hacia ella. Adentro, la confirmación notariada del fideicomiso, la transferencia de activos, las cláusulas médicas, la designación de poderes, sin posibilidad de revocación, sin espacio para interferencias externas. Todo está arreglado, dije con voz baja pero firme, alzando mi taza de té. No se necesita firma. Valeria alisó el borde de la servilleta por 3ª vez. Esta vez lo hizo más lento, más pesado. Javier se quedó inmóvil, los dedos temblando, apenas al lado de su taza. El vapor subía, pero nadie lo veía. Nadie tocó los escones. Nadie pidió más té. Hablamos unos minutos más, pero de trivialidades. El clima, el pan, el tráfico. Frases huecas como conchas vacías que uno encuentra en la orilla, bonitas, pero sin nada dentro. Cuando se levantaron, Javier esbozó una sonrisa tensa como quien cumple un protocolo. Valeria me agradeció por el té, por mi apertura, una palabra que sonó hueca, como si no supiera ya qué significaba. Los acompañé hasta la puerta. Sus pasos en el jardín fueron sincronizados pero sin ritmo. Cada uno en su cabeza. Cada uno en su propia versión del fracaso. No cerré la puerta de inmediato. Dejé que el aire circulara, que la casa respirara, que el vacío encontrara su rincón. No había sido una confrontación. No hubo gritos.
No hubo manos golpeando la mesa, pero la tensión quedó flotando como el vapor del té que nadie terminó. Volví a la cocina. Me senté. Mordí un scone enfriado. Estaba perfecto, crujiente por fuera, tierno por dentro, con el romero justo. Me supo a frontera, a lo que una marca cuando ya no está dispuesta a ceder. A eso que se dibuja una sola vez y no se borra. Pasaron 3 días sin noticias. El brunch quedó como una escena que uno no recuerda si fue real o parte de un sueño incómodo. Pero el 4.º día llegó el primer mensaje. No tenía saludo, solo una frase seca. Hiciste esto más difícil de lo necesario. Provenía del número de Javier. Lo reconocí por el tono más que por el remitente. Ese tipo de frases que parecen neutrales, pero llevan un filo debajo como papel cortante. Lo leí una vez. No contesté. El siguiente llegó esa misma noche a las 10:42. Valeria. Esta vez con una puntuación más pulida, como si hubiera sido revisado antes de enviarse. Solo queríamos ayudar a asegurar el futuro de Javier. Si hubo un malentendido, lamento que se haya sentido así. Leí con atención. Más que la forma, me fijé en las palabras clave. Asegurar, ayudar, malentendido, sentido así. Ninguna de esas palabras hablaba de mí. No estaban escritas para cuidar. Estaban escritas para salvar su imagen, para cubrir una maniobra fallida con el barniz de las buenas intenciones. No era una disculpa. Era un lavado. No contesté ese mensaje tampoco. Tampoco lo guardé. No soy de archivar lo que no merece ser recordado. Los borré uno por uno con el mismo gesto con que una quita una mancha en la encimera sin rabia, pero sin dejar rastro. Apagué el teléfono, lo metí en el cajón de los manteles y me fui a preparar una infusión de manzanilla con anís. Algo cálido. Algo sin ruido. Pero la incomodidad persistía, no por las palabras que leí, sino por lo que no decían, por la idea de que aún creían poder narrar mi historia desde afuera, que aún pensaban que podían ponerle nombre a lo que ya no les pertenecía. Subí al cuarto de costura, no con un propósito claro, solo con ese impulso que una sigue cuando sabe que hay algo pendiente. Abrí un cajón que no había tocado en meses. Entre tarjetas de cumpleaños antiguas y una flor seca de la graduación de Javier, encontré una pequeña memoria USB envuelta en papel absorbente. La recordaba vagamente. Era una de esas que Elías solía usar para guardar copias de seguridad de videos familiares. La conecté a la laptop que mantenía en la esquina, la misma donde antes solía escribir listas de materiales, patrones de bordado, recetas que nunca cociné. La carpeta se abrió con un clic leve. Dentro varios archivos con nombres genéricos. Elegí uno al azar. El video empezó con la imagen temblorosa de un fuerte de mantas en medio de la sala. Javier, con no más de 10 años, sostenía una linterna bajo la barbilla y decía con voz fingidamente grave: «Esta es la historia de la manguera embrujada». Mi risa se escuchó en el fondo. Era más joven, más clara, más despreocupada. En el video él hacía muecas, caía dramáticamente sobre los cojines, se agitaba, luego se levantaba y miraba directo a la cámara. Me buscaba. Sabía que yo estaba ahí, que lo miraba. Vi el video completo, luego otro y otro más. No lloré de inmediato. No por lástima. Lloré después en silencio cuando la pantalla se puso negra. No porque él ya no fuera ese niño, sino porque yo ya no era la mujer que él buscaba con la mirada. Porque en algún punto del camino sin ruido dejamos de vernos. Y no me di cuenta hasta que ya era tarde. Me levanté despacio. Cerré la laptop. Guardé la USB de nuevo en el cajón sin envolverla esta vez. Ya no necesitaba protección. Solo espacio. Apagué la luz y al hacerlo noté cómo el reflejo en la ventana me mostraba a alguien que ya no esperaba explicaciones. Ni justificaciones. Ni redención. No sentía enojo. Tampoco alivio.
Sentía lo que queda cuando se termina una oración sin punto final. Ese tipo de cierre que no se escucha, pero que una entiende con el cuerpo. Y en ese silencio, entre las palabras no dichas y los mensajes borrados, supe que ya no tenía nada que responder, porque no se trata de ganar, ni de convencer. Se trata de elegir el lugar desde donde una quiere vivir, lo que le queda. Esa noche me acosté sin repasar pensamientos. Me dormí con la imagen de Javier en el fuerte de Mantas y con la voz de mi versión más joven riendo sin saber que algún día esa risa sería memoria y escudo a la vez. Me desperté antes del amanecer. No porque sonara el reloj, sino porque el cuerpo a veces decide que ya es suficiente de noches pasadas en camas que dejaron de sentirse propias. Las cajas estaban listas desde el día anterior. No eran muchas. Se podían contar con una mano, una para los libros que aún releo, otra para la vajilla que uso con gusto, una tercera con ropa de entretiempo, la cuarta con mis teteras y cuadernos, y una pequeña cuadrada y acolchada donde iba la foto de Elías frente al invernadero, la carta doblada y un frasco de semillas que nunca planté. No llevé sofás, ni cuadros grandes, ni la alfombra persa que Javier siempre decía que era de abuela. No llevé recuerdos empaquetados, solo lo que aún me hablaba, sin necesidad de explicación. La mecedora esa que Elías me hizo una primavera después de que Javier se fue a la universidad fue lo único voluminoso. Y aún así, entró justo en la parte trasera del coche como si también ella supiera que su lugar estaba en otro sitio. La nueva casa no era grande, ni nueva, ni aspiracional. Una cabaña escondida al fondo de una calle estrecha, bordeada por cornejos que florecían tarde y hojas que crujían bajo los pies, como si guardaran secretos. La fachada estaba gastada pero entera. Las ventanas se atascaban al abrirse y las tablas del suelo crujían sin culpa. Eso me gustaba. Nada fingía. Todo decía la verdad. El casero me saludó con un apretón de manos breve. No hizo preguntas. Solo me dejó las llaves y un recibo. Cuando le pregunté por el ruido, respondió con una sonrisa. Aquí el ruido lo pone el viento. Y los recuerdos si uno los deja. Pasé la mañana desempacando sin apuro. Coloqué las teteras en la estantería de madera, la foto de Elías en la repisa, la silla junto a la ventana que daba al jardín. Me preparé un té suave y lo tomé de pie mirando el espacio como quien observa el esqueleto de un hogar antes de vestirlo con alma. No sentía nostalgia, sentía ligereza, como si por fin hubiera soltado una maleta invisible que venía cargando desde hacía años. Esa donde guardamos lo que no dijimos, lo que cedimos, lo que soportamos por no romper la imagen de algo que en el fondo ya estaba roto. El vecindario era tranquilo. No se escuchaban coches, ni gritos, ni fiestas. Solo alguna bicicleta lejana y una radio que sonaba al fondo, de alguna casa con rancheras antiguas que no necesitaban presentación. Empecé a caminar por las mañanas, no con rumbo, solo con ganas de mover el cuerpo al ritmo de algo que no fuera deber. A 3 cuadras encontré una biblioteca pequeña. No tenía letrero, solo una placa oxidada que decía «Sala de lectura pública». Entré por curiosidad. Olía a papel viejo, a café templado, a tapicería usada. La mujer del mostrador, pelo blanco, gafas gruesas, voz pausada, me saludó sin mirarme con juicio. Me preguntó si buscaba algo en particular. Le respondí que no, que solo andaba mirando. Desde entonces voy casi cada tarde. No siempre leo. A veces solo me siento en una esquina con un cuaderno en blanco sobre las piernas y dejo que el silencio me arrope. Hay otras mujeres como yo, viudas, separadas, madres con hijos que viven lejos. No nos hablamos mucho, pero cuando una estira el brazo para pasar el salero o devolver un libro, hay una complicidad silenciosa, como si todas supiéramos que hubo un antes y que ahora en este después ya no se trata de explicar, solo de estar.
Una tarde saliendo de la biblioteca descubrí un terreno detrás del edificio. Nadie lo había reclamado. La tierra estaba dura con maleza desordenada y raíces que parecían olvidadas. Me quedé mirando un rato. No por interés, sino por impulso. Había algo en esa tierra que no pedía permiso, que simplemente era, y supe sin decirlo en voz alta que ahí también había un lugar para mí. Esa misma noche abrí una caja que había dejado al fondo del armario. Contenía herramientas pequeñas de jardinería, una regadera abollada y un par de guantes que ya no tenían par. Revisé cada objeto como si saludara a viejos conocidos. Luego los limpié con un paño húmedo. Los dejé secar en la repisa de la cocina y los alineé junto a la puerta de entrada como quien prepara una bienvenida que no necesita palabras. Dormí profundo esa noche. Por primera vez en meses no soñé con habitaciones prestadas ni con mesas donde no había sitio para mí. Me desperté al amanecer con una claridad nueva sin esa opresión en el pecho que a veces nos sigue hasta el café. Me puse un suéter, unos zapatos firmes y salí hacia la biblioteca con una bolsa de tela en la mano. Dentro una pequeña pala, semillas de caléndula y una libreta vacía. El sol apenas empezaba ya a calentar los bordes del terreno abandonado cuando llegué. La tierra seguía igual de dura, pero ya no me intimidaba. Me arrodillé en un rincón y hundí las manos. No había plan, solo una voluntad tranquila de empezar algo que nadie pidiera. Algo solo mío, algo que no necesitara nombre. El terreno detrás de la biblioteca no tenía nombre ni dueño aparente. Era apenas una franja olvidada, sin rejas, sin cartel, sin propósito asignado. Durante semanas pasé frente a él como quien pasa junto a una cicatriz vieja sin tocarla, pero consciente de su presencia. Un día, sin decidirlo del todo, crucé el pequeño pasillo de grava que lo separaba del edificio y puse un pie sobre esa tierra. Se sentía seca, endurecida, pero no muerta. Observé los montículos de maleza, las piedras desordenadas, los restos de ramas secas acumulados por el viento. Era un espacio que no pedía nada, pero tampoco se defendía. Y eso de alguna manera me pareció una invitación. Regresé al día siguiente con guantes y una pala de mano. Llevaba también una botella de agua, un sombrero que no usaba desde los tiempos del invernadero, y una bolsa de tela con un pan pequeño que había horneado por costumbre, más que por hambre. Me arrodillé en una esquina del terreno, empujé las primeras raíces con esfuerzo y sentí cómo la tierra cedía con lentitud, como si dudara, pero aceptara. Cada trozo que removía era una conversación muda, una memoria de tierra que empezaba a despegarse de su abandono. No hice ruido, ni música, ni anuncios. Solo aparecía cada mañana y cavaba sin medir tiempo ni metas. Al cuarto día, mientras limpiaba una hilera de piedras, escuché pasos suaves detrás de mí. No me giré de inmediato. Solo sentí una sombra moverse a mi lado. Era una mujer de cabello gris recogido en una trenza apretada, rostro curtido por el sol y un termo de té de menta en la mano. Juana dijo sin ofrecer más mientras se agachaba con esfuerzo y sacaba de su bolso unos guantes disparejos. Uno verde, otro azul. Le sonreí. No pregunté por qué estaba ahí. Solo le pasé mi pala. Ella la sostuvo, la miró, y luego empezó a mover la tierra sin más ceremonia. Al día siguiente vino otra. Margarita. Caminaba con bastón, aunque por cómo lo apoyaba, supe que lo usaba más como accesorio que como necesidad. Trajo un pequeño frasco de vidrio con semillas de tomate envueltas en servilletas escritas a mano. De mi hermana dijo, aunque ella ya no siembra. Solo me las dio por si acaso. Después llegó Elena. No hablaba mucho. Se limitaba a inclinarse con movimientos medidos, a veces con un tarro de agua, otras con recortes de periódico, donde envolvía semillas sueltas. Una vez trajo pan. Tenía gusto a romero y cáscara de naranja. No lo comentó, pero lo compartió como si entendiera que el pan caliente dice más que cualquier conversación. No hablábamos de hijos. No directamente.
A veces mencionábamos sus nombres como quien menciona un lugar distante, sin calendario, sin brújula. Si salían en la conversación era como: el clima está lejos. No llama tiene su vida. Ninguna contaba historias completas. Y ninguna preguntaba por qué las demás estaban ahí. Hablábamos de tierra, de humedad, de lombrices, de cómo el sol ese día estaba más fuerte que ayer, de las cosas pequeñas que uno puede nombrar sin necesidad de traducirse. Alguien propuso albahaca, otra tomates. Yo sugerí una hilera de girasoles, aunque no sabíamos si el terreno los aguantaría. Acordamos que no importaba. No buscábamos flores. Solo el gesto. Cada mañana una de nosotras traía algo, una regadera, una pala más larga. Pante silencio. No había turnos. Ni reglas. Nadie dirigía. Era un ritmo compartido, un ritual suave, como una coreografía que se aprende con el cuerpo. A veces regábamos más a nosotras mismas que a las plantas. Un día, mientras limpiaba las rodillas del pantalón, me descubrí tarareando. No una canción, solo una melodía leve, sin letra, sin fin. Elena me miró de reojo, no con burla, sino con algo parecido al reconocimiento. Como si también a ella le hubieran vuelto las ganas de emitir un sonido que no fuera queja. La primera planta en brotar fue una albahaca. Pequeña, tímida, con hojas que apenas se distinguían entre los bordes secos. Pero ahí estaba, verde, terca, viva. Esa tarde horneé galletas. Las dejé enfriar sobre la repisa junto a la ventana. Saqué los paños de cocina, revisé la regadera y anoté en una hoja: recolectar hojas secas, preparar tierra del fondo, sembrar girasoles en fila corta. No lo hice por obligación. Lo hice porque por primera vez, en mucho tiempo, tenía sentido dejar semillas propias en tierra compartida. Cuando salí a regar por última vez antes del anochecer, el aire olía a hinojo. No sabía de dónde venía, pero no me importó. Me senté en la mecedora con la taza en las manos y miré mis dedos. Tenían tierra bajo las uñas, callos nuevos, cortes pequeños. Y, sin embargo, ahí bajo las costras, me sentía más limpia que en mucho tiempo. No había música, ni aplausos, ni letreros de espacio comunitario. Solo 4 mujeres mayores cavando con calma en un rincón sin nombre, haciendo crecer algo que nadie nos pidió, pero que ahora ya no se detenía. La niebla esa mañana era espesa, del tipo que no permite ver a más de 2 metros, sin que las siluetas se difuminen como recuerdos lejanos. Me había despertado temprano más por costumbre que por necesidad, y ya tenía una taza de té en las manos cuando noté la forma estacionada al otro lado de la calle. No era el sedán blanco del vecino ni la camioneta de reparto que venía los martes. Era un coche oscuro, discreto, de los que no llaman la atención, salvo cuando aparecen en el lugar equivocado. No me acerqué a la ventana de inmediato. Observé desde la esquina del marco, dejando que la cortina permaneciera entreabierta. Entonces lo vi. Javier, bajando lentamente del coche con las manos en los bolsillos, la capucha de una sudadera puesta a medio camino, el rostro más envejecido de lo que recordaba. No por los años, sino por el peso en sus hombros, por la manera en que se encorvaba hacia sí mismo, como si se preparara para una conversación que dolería, incluso sin palabras. No llamó. No tocó. Se sentó en los escalones del porche como cuando era adolescente y esperaba que yo terminara de hablar por teléfono para pedir las llaves del coche. Sus codos descansaban sobre las rodillas y en una de sus manos sostenía un sobre blanco doblado por los bordes, claramente manipulado demasiadas veces. No lo hice esperar. Salí con la taza aún caliente y la apoyé sobre el alféizar antes de bajar los peldaños. No pregunté por qué estaba ahí. No le pedí explicaciones. Me senté a su lado. El escalón estaba frío, pero no importaba. Javier respiró hondo, una vez, 2, y luego habló. Ahora veo lo que hice. No fue un lamento, ni una justificación. Fue una frase llana sin adornos, dicha con la voz que él solía usar
cuando se caía de niño, y no quería que lo levantaran. Yo no respondí enseguida. Lo miré de perfil. Tenía la mandíbula tensa, los ojos húmedos, pero no llorosos. Me pareció el mismo niño del fuerte de mantas, pero con las luces apagadas por dentro. No lo vi entonces, continuó, pero ahora sí. Asentí, no porque necesitara confirmar nada, sino porque sus palabras encontraron un lugar donde asentarse. Dejé que pasaran unos segundos. Luego respondí. «Te perdono». Él giró apenas la cabeza, como si no esperara escuchar eso con tanta claridad. Pero el perdón, añadí, no viene con llave. Javier bajó la mirada al sobre. Lo sostuvo con ambas manos un momento y luego lo depositó con cuidado entre nosotros. No me lo ofreció directamente. Lo dejó a un lado como si supiera que ese objeto era más suyo que mío. «No espero nada», dijo. Lo dijo mirando al frente sin dramatismo, solo una aceptación pausada casi madura. «Solo quería que supieras que lo veo ahora. Lo que costó. No pregunté qué había en el sobre. No lo toqué. Tampoco se lo devolví. Lo dejé donde lo había puesto». Él se levantó despacio sin decir adiós, sin buscar contacto. Bajó los escalones con pasos lentos y volvió al coche. No encendió de inmediato. Se quedó sentado unos segundos como si necesitara procesar algo antes de regresar al mundo que lo esperaba del otro lado del volante. No lo observé irse. Entré con el sobre en la mano, pero no lo abrí. Lo coloqué debajo del búho de cerámica que descansaba en la repisa desde que me mudé. Un adorno que Javier odiaba de niño y que ahora de algún modo me parecía un buen guardián de lo que no necesitaba ser leído todavía. Regresé al jardín por la tarde. La tierra seguía húmeda por las lluvias de la noche anterior. La albahaca había echado raíces fuertes y los primeros girasoles asomaban como pequeñas lanzas verdes contra el cielo opaco. Me arrodillé junto a Juana, que ya estaba ahí, removiendo el suelo con una nueva pala más ancha. No dije nada. Solo le pasé una bolsa de semillas. Ella las tomó sin mirarme, como quien acepta un pacto silencioso. Esa noche no hubo mensajes, ni llamadas, ni disculpas tardías. Solo el sonido de la regadera cayendo sobre las hojas y el crujir del pan recién tostado. Me senté con una libreta en la mesa de la cocina. No escribí mucho, apenas un par de frases que no pensaba leer en voz alta. El amor no siempre basta. A veces el respeto llega demasiado tarde. Pero llega. Cerré la libreta, la dejé al lado del sobre que aún seguía intacto bajo el búho y apagué la luz. El silencio que quedó no se sintió como vacío. Se sintió como algo que por fin se acomodaba en su sitio. El sol de la tarde entraba oblicuo por la ventana de la cocina, dorando los azulejos, hasta volverlos casi tibios al tacto. El aroma de limón y mantequilla flotaba en el aire como un recuerdo persistente, y el pastel de semilla de amapola reposaba sobre la rejilla de enfriado aún tembloroso en el centro, con ese leve crujido de superficie que solo logran los pasteles hechos sin prisa. Lo había horneado sin plan, sin motivo. No había invitados. No había celebración. Solo la necesidad casi física de hacer algo que terminara en calor, en perfume, en algo palpable. Mientras el glaseado se espesaba en un tazón de loza, saqué una hoja de papel del cajón de la mesa. No una cualquiera. Era una hoja antigua, ligeramente amarillenta, con los bordes apenas curvados. De esas que guardamos sin saber por qué, esperando que un día lleguen a servir para algo importante. La alisé con las palmas y me senté con la espalda recta. Tomé la pluma, una que Elías solía usar para escribir tarjetas de cumpleaños, y sin pensarlo más, comencé a escribir. No para Javier. No para Elías. Para ella, querida tú, la que fuiste cuando aún creías que ceder era sinónimo de amar. La que contuvo palabras, reclamos, cansancio, por miedo a romper la armonía. La que sonreía ante cosas que no daban risa. La que aceptó estar en mesas al fondo, en fotos desenfocadas, en historias donde su nombre
Apenas se mencionaba. Quiero decirte que ya puedes dejar de contener el aliento. Ya pasó. Lo hiciste bien. Aguantaste lo que no se debía aguantar. Sostuviste lo que no era tuyo. Callaste cuando merecías decirlo todo. Te esforzaste en ser puente cuando nadie pidió cruzar. Fuiste fuerte de una forma que no se ve, de esa que no recibe medallas ni discursos. Pero yo te vi. Yo sí. No te escribo para culparte. Te escribo para liberarte. Porque ahora lo sé, los límites no son muros. Son puertas que una cierra desde dentro. No para dejar fuera a los demás, sino para poder dormir tranquila. Para que el silencio que llegue no pese como castigo, sino como paz. Has llevado mucho tiempo el peso de justificarte, de explicarte, de traducir cada gesto, cada negativa, cada cansancio, como si tu valor dependiera de cuánto pudieras sostener sin romperte. Pero ya no. Ya no tienes que explicar por qué no abriste la puerta. ¿Por qué no firmaste? ¿Por qué elegiste el jardín en vez de la mesa familiar? No es huida, es raíz. Has perdonado a quienes no lo pidieron. Has amado a quienes no te vieron. Y aún así sigues aquí, con manos que saben de tierra, con cicatrices limpias, con la voz más clara que nunca. Ya no tienes que demostrar nada, ni ser agradable, ni mantener la compostura. Solo tienes que ser tú, así como eres ahora, completa, aun con tus grietas. Verdadera, aunque a veces duela. Libre, aunque algunos no lo entiendan. Terminé la carta sin rúbrica. No hacía falta. Nadie más iba a leerla. La doblé con cuidado. La deslicé entre las páginas de un libro viejo, que nunca terminé, uno, que compré por recomendación de alguien que ya ni recuerdo, y lo devolví a su estante. No como mensaje escondido, sino como semilla sembrada en papel. Regresé a la cocina y vertí el glaseado con una cuchara, dejando que resbalara por los bordes del pastel. Con naturalidad. No lo decoré. No lo adorné. Así con lo justo era suficiente. Encendí una vela y la coloqué en el centro del pastel. No porque fuera mi cumpleaños ni ninguna fecha significativa. Solo quería marcar el momento, como quien pone una piedra en el borde del camino para no olvidar por dónde pasó. Apagué la luz del techo. En la penumbra el parpadeo de la vela iluminaba la encimera como si fuera un escenario pequeño, íntimo, donde por fin la protagonista era yo. Cerré los ojos. No pedí deseos por nadie más. No deseé reconciliaciones, ni llamadas, ni segundas oportunidades. Solo deseé esto mañana sin sobresaltos, tardes entre tierra y té, noches, donde el silencio no parezca castigo. Y lo deseé en voz baja, para que nadie más, ni siquiera el recuerdo, pudiera interrumpirlo. Soplé la vela de un solo aliento. El silencio que quedó no fue vacío. Fue mío. Y esta vez era suficiente. La vela ya no ardía, pero el perfume de cera tibia aún flotaba en el aire cuando me desperté. No había alarma, solo la claridad suave que anunciaba el principio del día. Esa luz que no irrumpe, sino que se insinúa con delicadeza por los bordes de las cortinas. Me senté en la cama y me quedé un momento en silencio sin moverme, como quien escucha para saber si el mundo ha cambiado mientras dormía. No había ruidos urgentes, no había notificaciones, ni pendientes. Solo un leve crujido de madera y el canto tímido de algún pájaro que no necesitaba audiencia. Me puse el suéter de lana, el que ya empezaba a aflojarse en los codos, y caminé descalza hasta la cocina. El suelo estaba frío, pero no dolía. Lo sentía bajo los pies como una confirmación. Estaba aquí. Había llegado. La tetera silbó apenas unos minutos después, y preparé el té con los movimientos lentos de quien ya no tiene que apurarse. Me senté en la mecedora, la taza entre las manos, y respiré hondo. En otro tiempo habría encendido la radio, o revisado el correo, o buscado alguna excusa para justificar el silencio. Hoy no. Hoy dejé que el silencio fuera lo que era compañía. Pensé en la vela de la noche anterior, en el deseo que no formulé con palabras, pero que aún vibraba en el aire, mañanas sin tensión, tardes de jardín,
Una paz que no necesitara gritarse para sentirse real. No era grande, ni ambicioso. Era un deseo pequeño, humano, una especie de semilla, y como toda semilla merecía tierra. Así que me calcé los zapatos, tomé una chaqueta ligera y salí hacia el terreno detrás de la biblioteca. El aire de la mañana era húmedo, aún impregnado del rocío de la noche. Las calles estaban vacías y las ramas de los cornejos se agitaban apenas con la brisa. Caminé despacio saludando con una inclinación de cabeza a la señora del primer porche que ya regaba sus macetas. No necesitábamos palabras. Ella levantó la regadera como si alzara una copa invisible. Yo respondí con un gesto de la mano. Al llegar al terreno sentí una punzada leve de anticipación. No miedo, no expectativa. Solo esa energía que se acumula cuando una está a punto de presenciar algo que no depende de una misma. Me acerqué al borde del cantero y ahí estaban los girasoles, altos aún en crecimiento pero erguidos. Sus cabezas comenzaban a girar suavemente siguiendo la dirección de la luz, aunque el sol apenas asomaba por el horizonte. No estaban en flor todavía, pero ya buscaban. Ya se ofrecían a la claridad como si supieran que incluso los cuerpos heridos pueden aprender a alzarse de nuevo. Me arrodillé junto a ellos y pasé la palma por la tierra húmeda. Cerré los ojos. Escuché el murmullo de la ciudad lejana, el zumbido de una abeja temprana, el ritmo leve de mi respiración. No había más, ni menos. Y por primera vez en mucho tiempo supe que no necesitaba nada más que esto. Juana llegó más tarde con su termo de té de menta y un pañuelo de lunares en la cabeza. No dijo nada. Se sentó junto a mí y comenzó así a limpiar la base de las plantas. Luego vino Elena con una bolsa de pan tibio envuelto en papel de estraza. No repartimos palabras, solo rebanadas y sonrisas pequeñas, y una mirada cada tanto que decía: sí, esto también es suficiente. Margarita no vino, pero una de las albahacas que plantó tenía una flor púrpura diminuta que no habíamos visto antes. Tal vez eso era su manera de estar. Regresé a casa con las rodillas manchadas y las manos llenas de tierra bajo las uñas. Lavé los platos que había dejado secando. Regué las plantas del alféizar. Me cambié los zapatos por calcetines gruesos y me envolví en la manta que Elías me había regalado un invierno. Me senté otra vez en la mecedora. El sobre blanco seguía bajo el búho de cerámica. No lo había tocado desde que Javier lo dejó. No sentía curiosidad. No porque ya no me importara, sino porque entendía que no todas las respuestas deben abrirse. Algunas simplemente se dejan descansar, donde el tiempo las vuelva irrelevantes. Pasé la tarde leyendo un capítulo viejo de un libro aún más viejo. Subrayé una frase que decía: algunas cosas florecen mejor lejos del ruido. La leí en voz baja como si con eso sellara el capítulo de una historia que ya no necesitaba desenlace, que no lo buscaba, que no lo quería. Por la noche encendí otra vela, no para celebrar, no para marcar algo, solo para agradecer en silencio, por las manos limpias, por el pan compartido, por la tierra suelta, por haber aprendido que no todos los cierres son aplausos, que a veces basta con no volver. Me acosté sin expectativas, solo con el cuerpo cansado de estar vivo, de estar presente. Cerré los ojos y en la penumbra imaginé los girasoles girando al sol del día siguiente. Y supe que la historia no necesitaba venganza, ni justicia, ni regreso, solo tierra nueva.